ellos se movían en un tiempo kairos, en un tiempo literal donde no hay tiempo. Pero cuando ellos pecan y son expulsados del Edén, empieza un tiempo cronos. Entonces Dios, podemos ver que, les decía, estas 7 dispensaciones que vamos a ver, son periodos de tiempo donde Dios interactúa con los seres humanos en un tiempo establecido. Y en el Nuevo Testamento hay sin número de versículos o pasajes bíblicos de varias formas en que podemos decir la palabra dispensación, aunque no aparece como tal en la Biblia. Pero vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 12, versículo 42, si me ayudan por favor. Lucas capítulo 12, versículo 42. Dice, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Para que, repita conmigo, a tiempo les dé su ración. Es una dispensación, un tiempo donde tendrá que esperar ese siervo fiel para que le sea entregada su ración o su porción. Y también podemos ver otra en Lucas 16, verso 2, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Vemos aquí que al principio vemos que en su tiempo al mayordomo fiel le iba a ser entregada su porción, pero también vamos a ver que en su momento aquellos que no fueron fieles a Dios en su mayordomía, en un tiempo determinado, ya no más podrán servir. Y el ejemplo claro lo podemos ver en el rey Saúl. Cuando el rey Saúl cae de la gracia de Dios, Dios lo desecha. Ya no más. Y Dios levantó a un David. ¿Cuántos decimos amén? Y podemos poner muchos más ejemplos. Efesios capítulo 1, verso 10, por favor. Dice, de reunir, si me pueden poner la versión de las Américas, se los voy a agradecer, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la dispensación, un tiempo determinado, un tiempo específico, donde Dios interactúa. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo, de hecho desde el capítulo de Hechos 2, cuando viene el día del Pentecostés, desde ese momento, repita conmigo, estamos viviendo el tiempo de la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Sí recuerda qué es la gracia? Es un regalo que no merecemos, pero está ahí para nosotros. Pero esta dispensación, este tiempo de gracia está por terminar. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando Cristo venga en las nubes y se lleve a su amada iglesia. En ese momento va a empezar un tiempo de tribulación y gran tribulación para dar lugar al reino milenial. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Entonces, cuando nosotros podemos darnos la oportunidad de estudiar las dispensaciones, vamos a tratar de que la Biblia fluya de una manera natural en nosotros y que la misma palabra nos vaya confirmando lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, y no forzar nada. Vamos a ver que la misma Biblia nos contesta todo lo que nosotros necesitamos saber. La misma palabra nos va contestando. Entonces,
¿Qué es una dispensación en la Biblia? Entonces, si vamos a los textos sagrados, consideramos que una dispensación es una administración programada para el cumplimiento del propósito. Por ejemplo, ahorita en este tiempo, pareciera que está todo salido de control, pareciera que hay un caos por todos lados. Creo que espero que sepa lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en Ecuador. Están queriendo dar un golpe de estado en Ecuador. Ahorita hay un problema muy, muy fuerte en ese lugar. Estamos orando por nuestros hermanos ahí en Ecuador y por el país entero de Ecuador. Se lo comparto para que usted esté orando por ellos, por lo que está ocurriendo. Entonces, todo lo que hoy podemos ver ya estaba programado, está plasmado en la Escritura. Lo que estamos viviendo hoy ya está plasmado. Lo que está por venir ya está dicho por Dios que iba a ocurrir. Y hoy estamos siendo testigos de verdad, hermano, del cumplimiento, de los cumplimientos de las profecías y de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que es una administración programada para el cumplimiento del propósito divino en todos los tiempos, incluyendo la economía, la mayordomía con sus diferentes manifestaciones, determinando su poderoso propósito. Ahora sí, vamos a empezar con la dispensación de la inocencia. Y una de las primeras características que vamos a encontrar en ella es, repita conmigo, que existieron bendiciones reales. Génesis capítulo 1, versículos 27, por favor. Dice que la Escritura: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios que lo creó, varón y hembra los creó. Y hemos dicho aquí, y ayer que platicábamos con unas hermanas, compañeras de mi esposa en su trabajo, y sé que varios de los que están aquí pues ya lo saben, gracias a Dios, lo hemos estudiado, lo hemos hablado. ¿Cuántos llegaron a pensar que Adán era el primer hombre y que Eva fue la primera mujer? ¿Sí? ¿Y quién lo cree todavía? A ver, le pregunto otra vez, porque es importante entender esto y es importante dejarlo claro. ¿Cuántos creemos? Y porque incluso cuando ve las películas que luego se le pasan a los niños, cuando empieza la caricatura ahí a enseñarles y hablarles, y el primer día Dios, ¿verdad?, separó la luz de las tinieblas y empieza a hacer todo el relato. Pero cuando llega a estos versículos de Génesis 1, versículo 27, dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya los creó, y presentan inmediatamente a Adán. Pero la Biblia no está diciendo eso. Entonces, ¿qué hago con Génesis capítulo 2, versículo 7? ¿Me lo puedes poner? ¿Si estamos aquí? ¿Si vamos bien? ¿Qué dice Génesis 2:7? Entonces el Señor Dios, ¿qué dice? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre, el varón y la hembra que Dios creó en Génesis 1 no es Adán. Adán es el que aparece en Génesis 2:7. Si estamos aquí, no es lo mismo. Y ahora, le decía yo a estas hermanas ese día que estábamos ahí en una pequeña reunión, y es muy fácil de poder comprender esto, por si tenemos alguna duda, pero aquí está muy claro.
dos versículos en dos tiempos diferentes. Cuando Caín mata a Abel, ¿sí estamos aquí? Cuando Caín mata a Abel, cuando Dios confronta a Caín con lo que había pasado, conocemos la historia porque no me quiero meter mucho ahí. Vemos que Dios le pone una marca a Caín para que nadie matara a Caín. Si hubiera sido Adán y Eva los primeros o los únicos, pregunta, ¿quién iba a matar a Caín? O todavía voy más allá, lo podemos ver en Génesis 4. Caín se casó y tuvo hijos. ¿Con quién se casó? ¿Sí estamos aquí? ¿Con quién se casó? Entonces, aunque la Biblia no dice con quién se casó, dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, hijo de adquirió varón con la ayuda del Señor. Y si vamos mucho más adelante, vamos a ver que Caín tuvo descendencia. Entonces, obviamente, había más mujeres en ese tiempo y más hombres. Pero cuando vamos aquí, cuando Dios pone a Adán en el Edén, todo eso fue planeado perfectamente por Dios. Existieron esas bendiciones reales, donde había una inocencia, donde todas las cosas fueron diseñadas y planeadas por Dios. Para la felicidad en ese momento de ellos. Y le decía, y fue colocado en un huerto plantado por Dios mismo. Y poniendo a Adán y a Eva para enseñorearse por sobre toda la creación. ¿Sí estamos aquí? Y vemos que la palabra Edén en el hebreo quiere decir delicia, gozo, satisfacción, alegría. O sea, lo había todo. Y mire, hermano, cuando venga esta última etapa de la dispensación del reino milenial, Dios va a hacer, veíamos en los estudios de los 7 sellos, veíamos que Dios va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no va a haber maldad, donde las cosas van a ser como lo eran aquí en la dispensación de la inocencia. No sé cuántos dicen amén a eso. Y que tú y yo, si nos seguimos esforzando, estaremos con Cristo gobernando y gozaremos de lo mismo que gozó Adán y Eva en ese tiempo, donde podían disfrutar de todo y uno pudiera pensar, ¿y qué? ¿No hacían nada? Adán tuvo trabajo ahí. ¿Sí sabía o no? El trabajo de Adán era labrar la tierra. El trabajo de Adán era ponerle nombre a todos los animales y a todas las plantas que hoy conocemos. Dios le dio un trabajo. Dios no quiere, dígale a que tiene a un lado, por favor, y no es nada personal, dígale, no es nada personal. Vamos, dígale, no es nada personal, pero Dios no quiere gente perezosa. ¿Sí está aquí? Dios no llama a gente perezosa, ¿eh? ¿Y qué dice Proverbios? Perezoso. Aprende de la hormiguita, que no tiene comandante ni quien y trabaja y se esfuerza para recolectar su alimento para que el invierno estén tranquilas las hormiguitas. Hay mucha enseñanza en los animalitos
que menciona el Señor acá. Entonces, lo puse en ese lugar, pero no para que viviera sin hacer nada, sino para que lo cuidara y lo labrara. Y le dio a una mujer, le dio a su ayuda idónea. Y yo se lo dije aquí, usted se imagina un Dios todopoderoso, un Dios que lo sabe todo. Dice que estuvo buscando ayuda idónea. ¿En dónde cree que estaba buscando la ayuda idónea? Dios. ¿Con los animales? Pues no. Con esa generación que se conoce como una generación preadámica de Génesis 1:27. Ay, Dios estuvo buscando, pero dice que como no encontró a nadie, hizo caer en un sueño profundo a Adán y le extrajo una costilla, y de ahí formó a Eva. ¿Sí? Si estamos aquí. Y con eso encontramos el primer matrimonio que Dios establece. Porque toda esa generación preadámica no sabemos mucho de ellos. De hecho, yo reflexionaba hace un rato cuando estaba viendo esto, y reflexionaba y pensaba. Entonces, en realidad, esta dispensación de la inocencia solo fue con Adán, con Eva, porque los que estaban fuera seguramente ya habían caído en cosas que a Dios desagradaban. Y digo, esa es especulación mía, se lo comparto aquí nada más en confianza, porque la Biblia no señala mucho de eso. ¿Sí? Porque a veces hay cosas donde uno tiene que quedarse reflexionando, pero tampoco puedo asentarlo como doctrina, porque no es así. Pero sí se vale decir, yo creo que en ese tiempo, tanto las mujeres como los hombres de ese tiempo, pues tal vez hicieron muchas cosas que a Dios desagradaban, porque cuando Caín sale de ahí y se casa, escuche, de ahí viene una estirpe. Por ejemplo, de ahí viene un Enoc, y no es el mismo Enoc que caminó con Dios. Y no sé, tal vez yo pensando esto se lo voy a decir hoy. ¿Usted ha escuchado por ahí que se escucha de un libro de Enoc? Sí, y que fue sacado del canon bíblico. Y muchos especulan de que ese Enoc es el que caminó con Dios. No sé si hay otro Enoc. Ahí solo lo dejo como signos de interrogación. Y no me ve así, mire, estudia Génesis 4 y ahí viene todo eso. Entonces, la genealogía de Caín, estudia un poquito la genealogía de Caín y después compárela con la de Set, y usted se va a dar cuenta que hay nombres parecidos ahí, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces vemos que Dios los bendijo, los unió y les dio responsabilidades. Les dio la orden de que se enseñorearan sobre todo lo que Dios había hecho, que cuidaran el Edén. Y como recompensa, repita conmigo, como recompensa, les dijo: de todo árbol que hay, podrás comer. ¿Sí recuerda? De todo lo que hay, podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora pregunta, ¿por qué Dios les habrá dicho eso? ¿Se ha puesto a reflexionar? Porque mire, cuando uno estudia la palabra, uno tiene que empezar a reflexionar.
¿por qué Dios les dijo que no deberían de comer de ese árbol? A ver, reflexionen un poquito. Porque a veces decimos, no, es que pareciera que Dios es malo. Repita conmigo, porque Dios siempre pone límites. Y los límites son para protegernos y cuidarnos. Y hay algo muy importante aquí. Dios les dijo que no podían comer de ese árbol para probar su corazón. ¿Cuántas veces Dios prueba nuestro corazón? Sí. Lo hablábamos el domingo. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo al que amas. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Probando su corazón, probando su fe, probando su obediencia. Y le decía yo en mi corazón, yo reflexionando en eso, yo reflexiono y digo, Señor, seguramente Abraham tuvo una lucha interna muy fuerte. Y seguramente hasta negoció contigo. ¿Se acuerda que se lo platiqué aquí? Posiblemente negoció contigo como diciendo, yo en su lugar, Señor, o a Ismael, o si no yo, Señor, pero mi hijo no. Pero lo que en realidad Dios estaba haciendo con Abraham ahí en específico era que su corazón no podía estar en su hijo, sino en Dios. Si estamos aquí. Dios quería probar a Adán y a Eva en su devoción, en su fervor, en su fe, en su obediencia. Por eso le dijo, de este árbol no podrás comer. Porque también en el Edén, repita conmigo, se encontraba el árbol de la vida. Y una vez que ellos comen de este árbol, ya no podían comer del árbol de la vida. Y hay una razón. Porque si ellos hubieran, cuando pecan y comen del árbol de la vida, sus pecados ya no iban a poder ser perdonados. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esta época? Se lo he dicho aquí cuando hablábamos la línea del tiempo. No lo sabemos con exactitud. Hay un espacio de tiempo entre Génesis 1:1 y cada versículo. Hay espacios de tiempo. ¿Cuánto tiempo duró Adán y Eva en el Edén? Tampoco lo sabemos. Con exactitud nadie lo puede saber. Pero algo que sí tenemos claro, que esta dispensación, repita conmigo, tiene inicio con la creación y termina en la caída del hombre. Inicia con toda la creación y termina cuando el hombre cae. Génesis 3, cuando ellos pecan, ahí termina esta dispensación. Porque al hombre se le dio una gran responsabilidad. Hoy Dios te da una responsabilidad a ti también. Entre escoger la palabra de Dios, seguirlo, buscarlo, amarlo, o lo que Satanás declara y dice. O sea, imagínense, hermano, le digo, cuando yo leo y estoy estudiando, yo haga de cuenta que mi corazón y mi mente pareciera que está ahí viendo lo que tal vez fue el Edén, cómo estaban ellos, disfrutando de todo lo que Dios había hecho, porque la Biblia dice que cuando Dios terminaba de hacer algo y decía, y lo que Dios hizo es bueno. Y todo lo que Dios hizo es bueno.
Si estamos aquí, iglesia, o tiene frío. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces era un lugar agradable en todos los sentidos. Y se lo he dicho aquí, y Satanás, siendo tan astuto, buscó a Eva y le engañó, haciéndole declaraciones, diciéndole: con que Dios ha dicho. Y todavía sabes por qué Dios no quiere que comas de ese árbol. Porque el día que tú comas de ese árbol, primero no vas a morir, pero vas a conocer las cosas y serás como Dios. Ella fue engañada, como hoy mucha gente está siendo engañada. Tenemos una responsabilidad hoy entre escoger la palabra de Dios o las declaraciones del enemigo. Yo se lo he dicho, hoy hay tanta confusión. Hoy hay tanta confusión que no sabemos. Ya mucha gente no sabe lo que en realidad está bien y lo que está mal. Y repita conmigo: y Dios en todas las demás dispensaciones siempre ha usado el mismo método, porque Él nos dotó a los seres humanos y a los ángeles de un libre albedrío. Tú decides, tú tomas la decisión, tú tomas la determinación si creerle a Dios, obedecer su palabra o no hacerlo. Esa decisión es tuya, solo tuya. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Dios siempre ha usado la misma estrategia, siempre, y al día de hoy no cambia. Y dirás a este pueblo: así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero cada uno elige. Cada uno elige. Porque si yo les pregunto qué camino elige, qué camino les gustaría elegir, ¿cuál sería la respuesta más obvia? ¿Cuál sería la respuesta obvia? Y ahora reflexiona. Si dices el camino de vida, significa entonces que te estás esforzando a vivir como Cristo vivió aquí. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él vino a darnos una vida y vida en abundancia. Entonces, más bien valdría la pena reflexionar hoy. ¿En verdad estoy caminando en el camino de la vida? Porque yo puedo decir y anhelar, si yo quiero vivir el camino de la vida. Pero tal vez mis hechos me están llevando por el camino de muerte. Por eso Dios le dijo: mira, de todo lo que está ahí podrás comer, menos de este. Tú tienes que tomar la decisión de decir: todo lo que tengo. Mire, yo le he dicho, ¿cómo es tan hábil el enemigo? Digo, tan hábil que yo no me imagino, de verdad no me imagino, hermano. Yo ya le di una estrategia para cuando usted esté estudiando la Biblia. Trate de meterse en la historia. Eso es lo bonito de leer libros. Y hablo de libros en general, pero la Biblia es otra cosa. Porque es la palabra de Dios.
Pero cuando uno lee un libro normal, o aún un libro que pudo haber escrito un hermano, un pastor, uno se adentra en la historia y uno se imagina cómo los personajes eran. O sea, es algo bien hermoso. Entonces, yo no me puedo imaginar, mire hermano, el primer pecado que se cometió fue en el cielo, no fue este. Es cuando Satanás se quiso igualar a Dios. Es cuando él quiso ocupar el lugar de Dios. Pero lo más terrible no fue eso. Lo terrible y más terrible aún es que dice que fue engañado un tercio de los ángeles en el cielo. Usted se podría imaginar si los ángeles ahí, viendo la gloria, el poder, la majestad, la santidad y lo hermoso que es nuestro Dios y el lugar donde Él habita, ¿qué les pudo haber ofrecido Satanás para engañarlos? ¿Sabe una cosa? Yo no me lo puedo imaginar. Es como alguien aquí que lo puede tener todo, pero se siente miserable. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, estás completo. Ya no deberías de sentirte así. No te debes de sentir indigno. No te debes de sentir menospreciado, menospreciada. Porque si Cristo está en tu corazón y en tu vida, ahora Él te presenta justa y justo delante del Padre. Pero nosotros somos los que elegimos. Él te escogió sin duda. Él te llamó, claro. Pero tú eliges si seguirlo o no seguirlo. Si estamos aquí, tú decides servir en la iglesia o no servir. Tú decides venir a un servicio o no venir. Tú decides. Le decía a una hermana el domingo, si usted no vence esa parte con sus hijos, va a seguir batallando con eso y le va a costar trabajo seguirse congregando, porque el enemigo ya nos conoce y sabe por dónde llegarnos. ¿Qué hechos pasaron en esta dispensación? La mujer pudo percibir que el fruto era bueno, que era bueno para comer. Y vemos que entonces el apóstol Juan escribe, pónmelo de una vez, hija, iba a decirlo más adelante, pero Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. Por eso Juan, el apóstol Juan escribió esto. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, repita conmigo, la pasión de la carne, vamos, repita conmigo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino de Dios, del mundo, perdóneme, del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para... Amén. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan escribe esto? Porque ¿qué pasó aquí con Eva? La pasión de sus ojos la llevó a decir que ese fruto era bueno para comer.
Si estamos aquí, iglesia. Muchas personas piensan y creen que la mundanalidad tiene que ver con las cosas externas. Por ejemplo, alguien puede pensar que bailar es malo y a lo mejor por eso no lo hace. Pero tal vez en su corazón quisiera bailar un tango, quisiera bailar una salsa, una rumba, un merengue y un gran etc. O allá en el pueblo, ¿cuál bailan? El querreque, guapango, pero el querreque. Pero bien que saben. Y mire, y podemos pensar que con las personas que nos juntamos, los lugares que frecuentamos, las actividades que disfrutamos, y esto no es totalmente cierto, porque la mundanalidad, repita conmigo, empieza aquí, en el corazón. Aquí es donde empieza. Y por eso podemos ver aquí tres actitudes que hubo: los deseos de la carne o la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida. Son tres cosas que ahí podemos ver. Ahora, regresando a lo que estábamos. Eva no pudo resistir más y comió el fruto. Génesis 3:6, empezó esa pasión en sus ojos. ¿Y qué dice Génesis 3:6? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él también comió. No olvide que eran inocentes, o sea, no había pecado en ellos. Ahora usted se puede preguntar, ¿por qué Satanás nos tienta? ¿O por qué hay tentaciones? La tentación es una invitación del enemigo para que nos entreguemos a su estilo de vida. O sea, para que vivas, como dirían por ahí, y me voy a bajar para decirlo, hasta había una canción que decía, para vivir la vida loca, una vida como tú quieras. Ahora usted se imagina, si el enemigo no se midió para tentar a Jesús, y él lo tentó con las mismas tres cosas. ¿No le ofreció los reinos? Pero sabemos quién es Jesús y él jamás iba a ceder a eso. Porque él quiere llevarte a que tú vivas un estilo de vida y renunciar al estilo de vida a la que Dios nos quiere llevar. Y él tentó a Eva y logró que ella pecara. Desde entonces, él está tratando de buscar que las personas, que los seres humanos, la máxima creación de Dios, vivan conforme al estilo de vida que él desea. Y cuando ves el mundo, ¿cómo están hoy los seres humanos, o la gran mayoría? ¿Cómo son sus estilos de vida?
Y le decía, incluso tentó a Jesús, pero Jesús no pecó. Ahora, ¿le gustaría saber cómo podemos resistir ante esto? ¿Sí le gustaría saber? Primero te tienes que dar cuenta que viene una tentación a tu vida. Por ejemplo, ayer, no voy a decir nombres, pero mi esposa sí sabe quién es. Me decía, pastor, ayúdame a orar, por favor, porque últimamente estoy siendo tentada de una manera muy fuerte. Tengo 1.5 años separada. Está sola con sus hijos. Obviamente hay necesidades. Y yo le decía, usted lo que tiene que hacer es ahorita meterse más con Dios. De hecho, me parece que no está en proceso de divorcio o algo así, o no sé si ya se divorció, pero una situación muy tremenda. Hay 3 cosas que podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos siendo tentados. ¿Le gustaría escucharlos hoy? Y quiero que entienda algo. Cuando una persona está siendo tentada, eso no es pecado. El pecado es cuando ya lo llevas a cabo. Entonces mucha gente se siente mal y con sentimiento de culpa porque está siendo tentado. Eso no es pecado. Entonces, para resistir la tentación, primero, repita conmigo, tienes que orar pidiendo fuerzas para resistirlo. Orar. Por eso yo le decía a la hermana, métase más con Dios, hermana. Sirva en la obra, ore, busque más a Dios. Aproveche este tiempo. Y Dios en su momento le dará a la persona indicada para usted. Si es que con la persona con la que usted vivía ya no hay forma de regresar, Dios puede transformar, puede hacer cambios. Digo, lo vimos con una mujer, ¿verdad? Yo al verla, no, hermano, se llena uno de gozo de ver a la gente transformada por Dios. Y yo anhelo que usted permita que Dios siga haciendo la obra en usted. Segunda, tienes que huir. ¿Qué hizo José? Huyó. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, huye. Hay cosas de las que literalmente tienes que salir corriendo. Y la tercera es decir no. Cuando nos estamos enfrentando a algo que sabemos que nos cuesta trabajo y que sabemos que no es correcto. A ver, por ejemplo, es como si ahorita en una situación que tuviéramos la necesidad económica y que alguien te ofrezca un negocio, pero ese negocio no es tan bueno. ¿Qué harías? Aquí ya no es de orar, Aquí es de tomar una decisión, porque sabes que no es correcto. Entonces, aunque yo tenga la necesidad, ¿sabes qué? Gracias. Yo sé que Dios me va a suplir. Y mire, alguien en algún momento le ofrecía, imagínense, a ver, alguien le ofrecían un título de licenciado o de licenciada con cédula y todo, tenía que pagar como 50,000 pesos. Y sí va a salir de una escuela bien, sin problema, pero ¿cómo vas a tener un título, una cédula si no estudias? Pregunta, ¿es correcto? Necesitas orar para ver, ay Señor, ¿qué dices tú? Dios no te va a contestar, porque a todas luces es incorrecto y es un fraude. Por eso a lo mejor hay tantos accidentes y tantas cosas allá afuera, porque muchos van a comprar sus títulos nada más por decir que son, aunque no diga amén, no se preocupe, se queda muy serio, hermano. No estábamos hablando de que si le gustaría saber
Si usted hace estas tres cosas, va a poder resistir cualquier tentación que llegue. Si usted ora a Dios, si tú tienes que huir cuando sea necesario huir, o si algo te está costando trabajo y te están diciendo, pero sabes que no es correcto, huye. Y no ames las cosas que están en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, ya le he explicado aquí, no me refiero al planeta, me refiero al sistema corrupto que lo gobierna. Lo que te ofrecen. Hoy, por ejemplo, muchos jóvenes que reciben una ayuda, que a mí me hubiera gustado en mi tiempo de estudiante, que me diera el gobierno una ayuda. Pero no, yo tenía que trabajar para poder sacar mi escuela. Porque mi madre, aunque en su corazón ella quería ayudarme, no podía hacerlo. Pero hoy lamentablemente muchos jóvenes que están teniendo esos apoyos lo están malgastando en cosas que no son correctas. ¿Sí estamos aquí? Y puede ser, hermano, que tal vez estemos dando la impresión de que evitamos los placeres mundanos, pero todavía tal vez en nuestro corazón seguimos albergando cosas que sabes que a Dios no le agradan. Recházalas hoy. Ahora pregúntate cuáles son los valores más importantes para ti. ¿Tu conducta está reflejando los valores que tienes? ¿O los valores que Dios te dio? ¿O los valores del mundo? Esto trajo consecuencias. Y con esto vamos terminando. Hubo un fracaso del hombre. Y las consecuencias se hicieron presentes. Porque Eva decidió creerle a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y decidió creerle antes que a Dios. Y Adán obedeció a su mujer, transgrediendo el mandato de Dios. Y por esta causa, la maldición vino al hombre, a la tierra, a la serpiente, y ya conocemos todo el caos. Antes todo estaba bien, en un perfecto equilibrio todo. Ellos estaban desnudos, significa que el clima era algo agradable. No se avergonzaban por estar desnudos. ¿O no? Porque ¿qué pasó cuando Dios los buscó? Y luego aparte se dieron cuenta, a ver, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y yo te lo he dicho aquí, ¿acaso Dios no sabía lo que había pasado? Pero lo que nunca nos hemos dado cuenta, no nos hemos detenido a pensar es lo siguiente, que Dios cuando le habla a Adán, él estaba buscando que Adán fuera honesto y le dijera, Señor, perdóname porque comí del fruto que no me pediste que comiera. Dios estaba buscando un arrepentimiento de Adán. Iba con Eva para preguntarle, ¿por qué lo hiciste? Y tampoco reconoció lo que había hecho. Y dice la Escritura que ellos se tejieron hojas y se hicieron vestimentas. Y ¿sabes qué, hermano? No hay nada que tú puedas hacer para cubrir tu pecado. El único que puede cubrir tus pecados es la sangre de Jesús. Por eso vemos que Dios le quitó eso y les tuvo que dar pieles. Esto habla de que seguramente Dios, y muy posiblemente Dios, hizo un primer sacrificio para poderlos vestir. Si está reflexionando.
el hombre, por haber pecado, se apartó de Dios, murió. A la tierra por pertenecer al hombre, y la tierra ya no iba a producir, porque ¿de dónde fue tomado Adán? Según Génesis 2:27 o 2:7, perdón. ¿De dónde? Del polvo de, y a consecuencia de él la tierra fue maldecida. Vean todo el problema que causó esto. Y la serpiente fue un ser que se dejó usar por Satanás y también fue maldecida. ¿Qué dice Génesis 3:14? Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás. ¿Y qué iba a comer? Todos los días de tu vida. Y se lo he dicho aquí. ¿De qué dice Génesis 2:7 que está hecho el hombre? ¿Cuál es el alimento preferido? Dígale, te hablan. Tú y yo somos su alimento preferido. Y yo le digo una cosa y como recomendación, póngalo a dieta. Ya no le dé de comer. ¿Sí está aquí? Para Satanás, como el tentador y desviador, Dios dijo que iba a poner enemistad entre él, entre la mujer y entre su simiente y la simiente. Esta promesa nos da la esperanza a nosotros de un redentor quien iba a contender y que iba a detener al enemigo y que lo iba a vencer. Amén. De ahí surge la necesidad de un Salvador y la promesa de salvación. En el libro de Génesis capítulo 3 vemos cómo Adán y Eva son expulsados del Edén, perdiendo para sí todas las bendiciones que Dios les había dado. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido tú y yo? Por elegir algo que tú sabes que no era correcto. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? Y todo esto pasó, y mire, me estoy yendo un poco a prisa, pero todo esto pasó solamente en la dispensación de la inocencia, porque después de la inocencia viene la conciencia, porque ellos ya tenían el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuándo un niño deja de ser inocente? ¿No se dice que los niños son inocentes? ¿Cierto o no? No hay pecado en ellos. Son inocentes. Pero ¿qué pasa cuando entran a la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué es? Bueno, sí, eso es parte de eso, pero la adolescencia es adolecer de la inocencia. Adolecen de la inocencia, porque ahora todo lo que hacen ya hay conocimiento. Ya lo hacen con conocimiento. Ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Amén. En toda la historia de la humanidad
no se le ha permitido a ningún individuo comer de ese árbol hasta el día en que el pecado y la muerte hayan sido destruidos. ¿De cuál árbol hablamos? ¿Me puedes poner Apocalipsis capítulo 22, versículos 2, hija, por favor? Con esto acabamos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Está al revés. 22, 2. Son puros 2, ¿verdad? Pero es 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y de cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Era lo que le decía, estaba el árbol de la vida, y de ese árbol no podía comer nadie, porque cuando comieran de ese árbol, si hubieran comido en pecado, hubieran muerto siempre con pecado. Y Dios no quiere eso, porque Dios no quiere que el hombre perezca. Él quiere que todos lleguemos al pleno conocimiento de Dios. Entonces le decía, ellos descubrieron que estaban desnudos, se hicieron vestiduras, pero no puede una persona cubrir su pecado. Eso solamente lo cubre la sangre de Jesús. Entonces con esto terminamos esta parte. Y la próxima semana continuamos con la siguiente, que es la dispensación de la conciencia. Entonces, en esta primera etapa vemos cómo el ser humano fracasó en lo que se le encargó. Y vamos a ver cosas más tremendas, vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando un poquito más. Y esto le va a ayudar a usted, de que cuando estudie la Biblia va a saber exactamente de qué tiempo a qué tiempo pasaron estos hechos. Acuérdense que nos quedamos en Génesis 3, cuando ellos son expulsados, y desde ahí empieza la dispensación de la conciencia. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.